Hoy vamos a aprender a utilizar el verbo to do para poner énfasis tanto en el presente como en el pasado. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que el verbo to do es el verbo hacer en español y también se utiliza como auxiliar en el presente simple y en el pasado simple para formular el negativo y el interrogativo o hacer preguntas, en otras palabras. Pero también se puede usar en el afirmativo para poner énfasis en algo, y de eso se trata esta lección. Entonces, recordemos que en español se pone énfasis con el tono de voz o usando un sí antes del verbo, mientras que en inglés se pone énfasis en el afirmativo usando el verbo to do como auxiliar antes del verbo principal, que estará conjugado en su forma base. Veámoslo esto con un pequeño ejemplo. En español tengo esta oración: yo sí quiero pizza. Fíjense que estoy utilizando la palabra sí para poner énfasis en que quiero pizza. Yo sí quiero pizza. Si es que transformo esta oración al inglés o la traduzco, me queda de esta manera: I do want pizza, que significa exactamente lo mismo, y en este caso estoy utilizando al verbo to do como auxiliar en este presente simple para poner énfasis en que quiero pizza. I do want pizza. Entonces, recordemos que el presente simple del verbo to do tiene dos conjugaciones posibles. Estas son do y does. Recordemos que do se utiliza para los pronombres personales I, you, tanto tú como vosotros o ustedes, we y they, mientras que does se utiliza para todos los pronombres de la tercera persona del singular, he, she y it. Recordemos también que podemos convertir a estas conjugaciones en negativas agregando la palabra negativa not, lo que nos dejaría con do not y does not para el negativo en presente simple. Repasamos esto porque en el negativo en inglés se pone énfasis usando la fuerza de voz en la palabra not, que viene después del auxiliar do. Veámoslo pues con un pequeño ejemplo. La oración del principio, pero en negativo: yo no quiero pizza. Usando el no en español estoy poniendo énfasis en que no quiero pizza. Pero si es que traduzco esto al inglés, me queda I do not want pizza. Fíjense que agregué la palabra negativa not después del verbo to do. Tengo una oración negativa. I do not want pizza. Recuerden que en inglés existen contracciones, pero si quiero realmente poner énfasis en que no quiero pizza, en este caso, no voy a usar la contracción porque si bien gramaticalmente estaría hablando de forma correcta, pierdo el mensaje que quiero transmitir, que es el énfasis en que no quiero pizza. Por eso no uso contracciones cuando quiero poner énfasis en algo en negativo. Veamos más ejemplos para reforzar lo aprendido. Arranquemos con esta oración simple en el afirmativo. I play the piano. Yo toco el piano. Si quiero poner énfasis en que toco el piano, diré I do play the piano, que es como decir yo sí toco el piano. Agregué simplemente el verbo to do antes del verbo que describe la acción o el verbo principal, play, que en este caso es tocar el piano. Si quiero convertir esta oración al negativo, voy a tener I do not play the piano. Fíjense que agregué la palabra negativa not después del verbo do. Y como les dije anteriormente, si bien podría contraer esta conjugación do not, si lo hago, no pierdo nada desde el punto de vista gramatical, pero sí desde el énfasis que quiero poner a la oración, a esta negación de que no toco el piano. Pasemos a un segundo ejemplo. Vamos con esta oración. John walks to work. Una afirmación simple. John camina al trabajo. Si quiero poner énfasis en esta afirmación, voy a decir John does walk to work. John sí camina al trabajo. Sería como decir eso en español.
Ahora, quiero que se fijen que al usar el verbo to do como auxiliar, este es el verbo que voy a conjugar. Siempre que se usa un auxiliar, se conjuga el verbo auxiliar, valga la redundancia, pero no se conjuga el verbo principal o el verbo que describe la acción, por lo que la oración me queda John does walk to work. Eso es importantísimo. No deben conjugar el verbo que describe la acción o el verbo principal a pesar de que estemos hablando en afirmativo, porque justamente estamos usando un auxiliar. Eso se nota mejor en esta oración más que en la anterior, porque en la oración usamos la primera persona del singular, por lo que la forma base y la conjugación de esa primera persona es la misma, pero en este caso no es así. Ahora, veamos en negativo cómo sería este énfasis. John does not walk to work. Fíjense que aquí mantengo la conjugación del verbo to do en tercera persona, en este caso porque John es él, y agrego la palabra negativa not después del verbo auxiliar, seguido del verbo que describe la acción, en este caso walk, caminar, conjugado en su forma base. John does not walk to work. Eso es algo que hay que recordar siempre. Pasemos entonces ahora al pasado simple, y en este tiempo el verbo to do tiene una sola conjugación. Recordemos que esa conjugación es did y se aplica para todos los pronombres personales y sujetos, sin importar si sean del singular y plural. Eso le hace fácil al pasado simple. Y pues si queremos convertir al pasado simple en negativo, simplemente agregamos la palabra negativa not para convertir a esta conjugación o a esta expresión en negativa. Ahora, al igual que en el presente simple, a la conjugación did not se le puede contraer a didn't, si es que se acuerdan. Pero si quiero poner énfasis, no voy a contraer esta conjugación y voy a usarla en su forma completa. Did not. Veamos esto mejor, como siempre, con ejemplos. Arranquemos con esta oración en el pasado simple. I stayed home this weekend. Yo me quedé en casa este fin de semana. Si quiero poner énfasis en que me quedé en casa el fin de semana, voy a decirlo de la siguiente manera. I did stay home this weekend. Que sería como decir yo sí me quedé en casa este fin de semana. Ahora, quiero que se fijen que en el afirmativo voy a conjugar obviamente este verbo en pasado simple, stayed, porque me quedé en casa el fin de semana. Pero si quiero poner énfasis, estoy utilizando el verbo to do en pasado simple, did. Y al usar un verbo auxiliar, ya no voy a conjugar el verbo principal o el verbo que describe la acción. Este regresa a su forma base, justamente porque ya estamos conjugando el auxiliar. Es igual que en el presente simple. Entonces tenemos I did stay home this weekend. Ahora, si quiero poner un énfasis en el negativo, voy a decirlo de la siguiente manera. I did not stay home this weekend. Yo no me quedé en casa este fin de semana. Fíjense, igual utilizo la conjugación en pasado simple del verbo to do, es decir, did, y la palabra negativa not para convertir esta afirmación con énfasis en el negativo. Ahora, gramaticalmente, como ya les dije, podría sin duda realizar la contracción de did not, pero estoy perdiendo el énfasis en la expresión, y eso es justamente lo que quiero que se den cuenta. Veamos un segundo ejemplo para reforzar esto. We ate turkey for Thanksgiving. Nosotros comimos pavo para el Día de Acción de Gracias. Si quiero poner énfasis, me queda de la siguiente manera. We did eat turkey for Thanksgiving. Nosotros sí comimos pavo para el Día de Acción de Gracias. Fíjense que al igual que en la oración anterior, el verbo to eat, comer, que estaba conjugado en el pasado simple, al utilizar un auxiliar, el verbo to do, en este caso did en pasado simple, ya no conjugo el verbo principal, porque justamente ya tengo un auxiliar, el que me está ayudando a poner énfasis. We did eat turkey for Thanksgiving.
Y ahora en el negativo, como en la oración anterior, me queda de la siguiente manera. We did not eat turkey for Thanksgiving. Fíjense, vuelvo a utilizar el verbo to do en pasado simple, o sea, did. Agrego la palabra negativa not para convertir a esta oración con énfasis en el negativo. Y no conjugo pues el verbo to eat, lo dejo en su forma base, porque ya tengo una conjugación de un verbo auxiliar. Y así como acabamos de ver el verbo to do, en este caso para poner énfasis en las oraciones, les invito a que vean la lección sobre el verbo to be en pasado simple. Es muy importante poder conjugar el verbo to be en todos sus tiempos porque es un verbo bastante usado. Por ahora les agradezco mucho por haber asistido a esta lección. No olviden poner like en el video, suscribirse a mi canal y apretar la campanita para que no se olviden las lecciones que seguiré subiendo. Por ahora, thank you and goodbye.